Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy 12 de enero de 2022, siendo las 9 horas con 30 minutos, damos inicio a la sesión ordinaria número 2 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente, presente en esta sesión a través de vía remota. Aprovecho la oportunidad para saludar a la magistrada, magistrados presentes, secretario general de acuerdos. Asisto a esta reunión. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados. Titular de la tercera sala, presente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general, magistrado propietario de la cuarta sala, presente. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistrada, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha y procederán a ratificarlo de manera expresa. En caso de que alguno requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Acto continuo, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia presencial y virtual de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 11 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Especializada a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. A favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 506/21 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, este TOCA 506/21, juicio en línea, corresponde a un recurso de reclamación interpuesto por el policía vial, adscrito a la Dirección General de Movilidad y Transporte Público del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, en contra del acuerdo emitido por el magistrado de la segunda sala, en donde se tuvo a la demandada por no cumpliendo el requerimiento formulado, en consecuencia por no contestando la demanda. Previo al abordaje del único disenso dirimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes relevantes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en la modalidad de juicio en línea en contra de una boleta de infracción, así como su respectiva calificación. El proceso por orden de turno
le tocó conocer a la segunda sala de este tribunal, así mediante provido de 22 de julio del 2020, dicho magistrado instructor requirió a quien se ostentó como policía vial adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte Público del municipio de Celaya, Guanajuato, para que dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del siguiente al que surtiera efectos la notificación del acuerdo, exhibiera el original o copia certificada del documento con el que acreditara su personalidad, apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido se le tendría por no contestando la demanda. El 18 de septiembre del año 2020, en virtud de que el policía vial demandado no cumplió en tiempo y forma con el requerimiento formulado por el magistrado instructor, se le hizo efectivo el apercibimiento y se le tuvo por no contestando la demanda. Y conforme con lo anterior, dicha autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que ahora nos corresponde. El agravio esgrimido por la autoridad que recurre a esta ponencia lo considera inoperante y por ello insuficiente para modificar el acuerdo que se recurre por las siguientes consideraciones. La parte actual en el proceso de origen presentó demanda de nulidad en la modalidad de juicio en línea, así de conformidad con los artículos 37, segundo párrafo, 39, fracción tercera, 264, 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, 21, 16 del Reglamento Interior sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y la base octava de las bases para el acceso a la prestación de los servicios del sistema informático de este tribunal, y con la finalidad de que puedan realizarse las notificaciones vía electrónica, desde el acuerdo de admisión de demanda se requirió a las autoridades demandadas que señalaran una dirección de correo electrónico asignado por este tribunal para recibir notificaciones. Ahora bien, quien hoy recurre mediante promoción presentada el 20 de julio de 2020, señaló como dirección de correo electrónico para recibir notificaciones un correo proporcionado por este tribunal. Como puede advertirse en los ordenamientos antes mencionados, para que quien hoy recurre en su carácter de autoridad pudiera acceder a los servicios del sistema informático de este tribunal, debió comparecer en forma personal y directa o por conducto de sus representantes legales, con los documentos que para ello exige la base octava de las bases para el acceso a la prestación de los servicios informáticos de este tribunal. En esa tesitura, y con la certeza de que se ostentó como policía vial número 40 adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte Público del municipio de Celaya, Guanajuato, fue quien compareció ya sea en forma personal y directa por conducto de sus representantes legales, a realizar el trámite que concluyó con la dirección de correo electrónico que le fue proporcionado. Es así que el magistrado de la segunda sala ordenó que el acuerdo de requerimiento de 22 de julio de 2020 se notificara a quien sustentó como policía vial número 40 adscrito a la multicizada Dirección de Movilidad y Transporte Público de esa municipalidad, a la dirección del correo electrónico precisamente aludida, proporcionada en términos de la normativa por este tribunal. Así, dicho acuerdo le fue notificado debidamente al tratarse de un juicio en línea a quien se ostentó como policía vial número 40, adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte Público del municipio de Celaya, por correo electrónico certificado, el 28 de julio de 2020, tal como se advierte del respectivo acuse de recibo que obra en el expediente. Por ello, ante la evidencia electrónica, no existe duda de que el juicio en línea de origen le fue notificado a el acuerdo de requerimiento a quien hoy recurre el 28 de julio de 2020, surtiendo efectos el viernes 29 del mismo mes y año. Por lo que, realizando el cómputo respectivo, se advierte que la fecha en que la autoridad pretendió dar cumplimiento al requerimiento formulado por la sala, se puede observar que no cumplió en tiempo y forma dicho requerimiento solicitado para acreditar su personalidad. Finalmente, esta ponencia advierte que en el caso que nos ocupa, el recurso fue interpuesto en contra del acuerdo de 18 de septiembre de 2020, en donde se le tuvo por no contestando la demanda a la autoridad. Empero, sus agravios, como ya se analizó, se encuentran dirigidos a controvertir la ilegalidad de notificación, esto es, arguye que no se le notificó el acuerdo de requerimiento, el cual da origen a que la sala responsable considere que no contestó en tiempo y forma la demanda. Así, de lo anterior se advierte que quien recurre a lo que verdaderamente impugna es precisamente dicha notificación y no el acuerdo ulterior que es derivado del mismo. Es por ello que se precisa por esta ponencia que no es factible dicho recurso, pues en todo caso lo que debió esgrimir el recurrente, y tenía expedito su derecho para hacerlo, es el incidente de nulidad de notificaciones respectivo. Es así
que a partir de las consideraciones anteriores se concluye por esta ponencia que el agravio es inoperante, pues se encuentra dirigido a controvertir la validez de una notificación electrónica cuyo acuse de recibo obra en el expediente. Es así que ante lo inoperante del agravio esgrimido por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo recurrido. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 506, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión de manera presencial y virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 534, diagonal 21 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Corresponde mi intervención ahora al recurso de reclamación TOCA 534, diagonal 21, interpuesto por el presidente y representante legal del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 652, diagonal 21, en donde se decretó la nulidad total del acto impugnado, se reconocieron parcialmente los derechos a la parte actora y se condenó correlativamente a la autoridad demandada. Previo al estudio del único agravio esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes más relevantes. Una ciudadana presentó demanda de nulidad contra los créditos fiscales o adeudos facturados y contenidos en un recibo expedido por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Guanajuato, asunto que fue turnado a la magistrada de la tercera sala de este tribunal, que el 17 de junio de 2021 decretó la nulidad total del acto controvertido y reconoció el derecho para que la autoridad no suspenda, interrumpa, restringe o cancele el servicio público de suministro de agua con motivo del crédito fiscal decretado nulo. Ante este panorama, el presidente y representante legal del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Guanajuato, presentó recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis. Dicho agravio se considera infundado por esta ponencia, como enseguida se acreditará. En esencia, señala quien recurre que le causa perjuicio a la determinación de la magistrada, pues en su consideración al recibir el servicio de agua potable, la parte actora se encuentra obligada a realizar el pago correspondiente derivado de una relación contractual. Continúa manifestando que, contrario a lo que argumentó la magistrada resolutora, el recibo de pago no es un acto administrativo, pues no tiene las características de un crédito fiscal determinado. Se estima que tal disenso es infundado por lo siguiente: el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad emanada de una autoridad administrativa de los municipios en ejercicio de potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos que tienen por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreto, bien de carácter general, con la finalidad de satisfacer intereses generales. El acto controvertido en el proceso de origen cumple con las características de un acto administrativo, toda vez que fue emitido unilateralmente por el organismo público descentralizado demandado, en ejercicio de una función pública administrativa consistente en el suministro de agua potable, cuya consecuencia o efecto requería el cobro de una cantidad líquida deudada, así como advertir al usuario sobre las consecuencias de su impago. Esto es, se trata de un acto que incide unilateralmente en la esfera jurídica del particular afectado. Luego, es claro que en tal caso se está ante la emisión de un acto administrativo, ya que reúne las características que exige el artículo 136 de nuestro Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Es así que el documento de cobro expedido a nombre de la justiciable proviene de la manifestación unilateral de voluntad de la autoridad competente, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, que define una situación jurídica individual.
Esto es una obligación fiscal determinada en cantidad líquida que trasciende a la esfera de derechos del particular demandado. De lo anterior se colige que la justiciable reclamó la ilegalidad del cobro de servicios de agua potable y alcantarillado. Bajo este contexto, tal como fue analizado por la magistrada resolutora, es procedente la reclamación hecha por el justiciable ante este tribunal, puesto que controvirtió el crédito contenido en el documento de cobro. De igual forma se precisa que el tema materia de debate ya fue analizado por el primer tribunal colegiado en materias administrativas del trabajo del 16º circuito en el entonces amparo directo 174/11, del cual deriva la siguiente tesis que me permito citar exclusivamente al rubro. Agua potable, alcantarillado y saneamiento del aviso. El aviso de cobro por la prestación de dicho servicio a cargo de un organismo de la Administración Pública Municipal es susceptible de impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Legislación del Estado de Guanajuato, hasta aquí la cita. En esta tesitura, el agravio que esgrime la autoridad resulta infundado, pues al tratarse de un acto administrativo que fue resuelto por la magistrada, se encontraba obligado a fundar dicho documento, así como motivar el por qué el actor está obligado al pago de cada uno de los conceptos descritos en el recibo, y finalmente explicar el procedimiento aritmético que empleó para calcular los importes que ahí manifiesta como adeudados y con posibilidad de cobro al justiciable. Por lo tanto, ante lo infundado del agravio esgrimido por el justiciable, por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia emitida. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Royo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 534/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión de manera presencial y virtual. Favor de tomar nota, señora secretaria. Una vez más se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Royo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 551/21 PL, listado como quinto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, maestro presidente. Corresponde ahora mi intervención, con la cual concluyo mis ponencias. El recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 551/21, interpuesto por el representante legal de una persona moral, parte actor en el proceso de origen, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la sala especializada en el proceso número 3354/21, en el cual, entre otras cuestiones, negó la suspensión solicitada por el justiciable. Previo al abordaje de los disensos esgrimidos por el reclamante, me permito relatar los antecedentes más relevantes del asunto que nos concierne. Un representante legal de una persona jurídica colectiva presentó demanda de nulidad en contra de la resolución 17 de mayo de 2021, emitida dentro del procedimiento administrativo de cancelación suscrita por el director de licitaciones y contratos, adscrito a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. Mediante prohibido del 21 de septiembre de 2021, el magistrado de la sala especializada de este tribunal clarificó que se negaba la suspensión solicitada por el justiciable, consistente en que no se le cancelara al mismo su registro como proveedor de contratista de gobierno del Estado. Ante este panorama, quien representa a la parte actora presentó el recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis. Tales agravios se analizarán de manera conjunta por esta ponencia al estar los mismos estrechamente relacionados. En esencia, en tales disensos señala quien recurre que el magistrado instructor hizo una apreciación errónea al negar la suspensión, pues no se le señaló de manera clara y precisa cómo se afectaría el orden público e interés social de otorgarse la medida cautelar. Por el contrario, al no concederse, se vulneró, según su apreciación, el debido proceso. Esta ponencia considera infundados tales agravios que hace valer quien representa la parte actora por los siguientes motivos y fundamentos.
Tenemos que efectivamente el objetivo de la suspensión es mantener la situación jurídica de la parte actora en el estado en que se encuentra la fecha de la presentación de la demanda, para salvaguardar sus derechos y conservar la materia en el proceso de origen, siendo que la materia de la litis será la ilegalidad o legalidad de la resolución 17 de mayo de 2021, emitida dentro del procedimiento administrativo de cancelación, suscrita por el director de licitaciones y contratos adscrito a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado. Ahora bien, al tratarse de una obra pública consistente en una acción constructiva, la normativa aplicable es la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. Así, los numerales 32 y 38, fracción primera, establecen que el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los municipios de Guanajuato será operado por la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad y tendrá por objeto el registro de toda persona física o moral que quiera intervenir en cualquiera de los procedimientos de contratación contemplados en dicha Ley de Obra Pública, el cual se deberá mantener actualizado, pues deberá ser consultado por los entes públicos contratantes y por los órganos internos de control para verificar la información de los contratistas antes y durante la ejecución de la obra pública o servicio relacionado con la misma, y será suspendido o cancelado dicho registro cuando el contratista encuadre en alguno de los supuestos de los artículos 36 o 38 de la Ley de Obra Pública citada. Ahora bien, para la sociedad es de interés prioritario que la información contenida en el padrón aludido sea confiable y oportuna, a fin de que los sujetos de la ley lleven a cabo las contrataciones de obra pública con personas con capacidad para contratar, ya que sus disposiciones de orden público y de observancia general tienen por objeto regular, controlar y vigilar los actos y contratos que lleven a cabo y celebren los sujetos de dicha norma. En ese contexto, es evidente que las normas jurídicas que regulan el padrón de contratistas, la suspensión y su cancelación son de interés social, porque inciden en los procedimientos de contratación de obra pública, los cuales deben asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, ya que se encuentra en riesgo que el destino de los recursos económicos públicos no sea administrado con eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez. Con base en los argumentos expuestos, la suspensión solicitada por quien representa la parte actora del proceso de origen, a fin de que no sea cancelado del registro de los contratistas en el Padrón Único de Contratistas para el Estado de Guanajuato y sus municipios, es improcedente en virtud de que su otorgamiento causa perjuicio evidente al interés social y contraviene disposiciones de orden público, pues implicaría que la parte actora participe en otros procedimientos de contratación de obra pública, a pesar de que la resolución de cancelación del Padrón Único de Contratistas aludido, impugnada en la instancia primigenia, no ha sido a la fecha decretada nula. Es decir, la afectación al interés social que ocasiona el otorgamiento de la suspensión en este caso radica en que la parte actora podría participar en contrataciones de obra pública y de satisfacer los requisitos obtener algún contrato, a pesar de haber incurrido en una posible infracción a la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, lo cual podría en riesgo los recursos públicos ante la posibilidad de que en el proceso de origen se determine la legalidad de la resolución de cancelación. Además, si la parte actora permaneciera registrada en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los municipios de Guanajuato, los poderes públicos del Estado, los ayuntamientos y organismos autónomos, entidades paraestatales y paramunicipales que consulten dicho padrón, no contarían con información veraz, dado que no sería congruente con la realidad, la cual, hasta este momento, es que la autoridad demandada en el proceso de origen canceló del registro del Padrón Único de Contratistas para el Estado y los municipios de Guanajuato a la persona moral demandante. En el orden de ideas precisado y ante lo infundado de los agravios esgrimidos por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar el acuerdo reclamado. Es tanto, maestro presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. A favor de la ponencia. Gracias,
La ponencia del TOCA 551, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión de manera presencial y virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Acto continuo, procedo a exponer las ponencias correspondientes a la segunda sala. Y someto a consideración de este honorable Pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 53, diagonal 21 PL, juicio en línea, listado como sexto punto del orden del día, interpuesto por la Dirección General de Desarrollo Urbano de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 17 de noviembre de 2020, pronunciada en el proceso administrativo 2310, diagonal cuarta sala, diagonal 19. Pronunciada en el proceso, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se negó el sobreseimiento que decretó se decretó la nulidad total del acto y se reconoció el derecho reclamado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de 14 de octubre de 2019 emitida por la Directora General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Irapuato, Guanajuato, en cuyo segundo punto resolutivo se determinó que la parte actora realizó obras, construcciones o instalaciones sin haber obtenido previamente el permiso previsto en el artículo 371 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, por lo que en el cuarto punto resolutivo se le impuso una multa por 360 unidades de medida y actualización diaria. Segundo, en el tercer, considerando la sentencia recurrida, se determinó que no se actualiza la causal de sobreseimiento por falta de interés jurídico. En su cuarto considerando, se decretó la nulidad. En su quinto considerando, se reconoció el derecho de la parte actora a efecto de que no se le sancione por los hechos contenidos en el acta de inspección de 24 de mayo de 2019. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la Directora General de Desarrollo Urbano de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el primer concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la parte actora carece de interés jurídico porque no tiene el permiso de uso de suelo previsto en el artículo 256 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En el tercer, considerando la sentencia recurrida, se determinó que la parte actora tenía interés jurídico para impugnar la resolución controvertida, en atención a que dicha resolución afecta su patrimonio, al imponérsele una multa de 360 unidades de medida y actualización diaria. Esto con apoyo en la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro interés jurídico en el amparo, elementos constitutivos. Hasta aquí su cita. Sin embargo, en el concepto de agravio objeto de estudio no se refutó el citado razonamiento, ni se refutó la aplicabilidad de la jurisprudencia de referencia, por lo cual quedó firme. De ahí que se califique de inoperante el concepto de agravio objeto de estudio. En el segundo concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el reconocimiento del derecho y la condena son ilegales porque la parte actora carece de interés jurídico y se decretó una nulidad para efectos cuando el reconocimiento del derecho y la condena únicamente procede cuando se decreta la nulidad total. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En los términos anteriormente expuestos, el interés jurídico de la parte actora deriva de que con la emisión de la resolución controvertida se ve afectado su patrimonio con la aplicación de la multa por 360 unidades de medida y actualización diaria. Por lo cual, habiéndose decretado la nulidad de la resolución impugnada,
no existe impedimento para que se declaren procedentes las acciones de reconocimiento de derecho y de condena, para que no se le haga efectiva la multa, pues el juzgador en el proceso administrativo, en la sentencia, se encuentra constreñido a restituir a la parte actora en el goce de sus derechos, es decir, a declarar el restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación, ya que este acto jurisdiccional por su naturaleza es el instrumento jurídico para restituir al justiciable en el pleno goce de sus derechos subjetivos administrativos violados. Bajo otra línea argumentativa, tenemos que no se omite mencionar que resulta falso que en la sentencia de origen se haya decretado la nulidad para efectos, ya que la nulidad decretada es lisillana. Es de resaltarse que la autoridad recurrente no refutó la causal de ilegalidad expresada por la sala de origen en el cuarto considerando la sentencia recurrida. Por tal motivo, ésta subsiste en sus términos. De ahí que se califique de infundado el concepto de agravio objeto de estudio. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de agravio expresados en el recurso de reclamación, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistradas y magistrados. Acto continuo. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 53/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión de manera presencial y virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Continúo con las ponencias correspondientes a esta segunda sala. Y ahora someto a consideración de este honorable Pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 88/21 PL, juicio en línea, listado como séptimo punto del orden del día, interpuesto por el autorizado del director de verificación urbana, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato. Autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia de 4 de diciembre de 2020, dictada en el proceso administrativo 1263, cuarta sala, 19, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que decretó la nulidad del acto impugnado y reconoció el derecho de la parte impetrante. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los conceptos de agravio hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de fecha 6 de mayo de 2019, emitida por el titular de la Dirección de Verificación Urbana adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato, en la cual se le impuso una sanción pecuniaria de 200 veces la unidad de medida y actualización diaria, equivalente a 16,120 pesos, por encontrarla responsable de no exhibir la autorización de uso de suelo y ocupación para el establecimiento de oficina administrativa y cobranza jurídica. Segundo, en el tercer, considerando la sentencia recurrida, se desestimó la solicitud de sobreseimiento de la autoridad por falta de interés jurídico y en el cuarto, considerando, se decretó la nulidad de la multa impugnada. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del director de verificación urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte inconforme
en lo esencial alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la multa impugnada no afecta a la esfera jurídica de la parte actora, ya que no cuenta con el permiso de uso de suelo ni la autorización de uso y ocupación. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En la contestación, la autoridad medularmente solicitó el sobreseimiento porque la multa impugnada no afecta a la esfera jurídica de la parte actora, ya que no cuenta con el permiso de uso de suelo ni la autorización de uso y ocupación. En el tercer, considerando la resolución impugnada, se desestimó esta causal de sobreseimiento bajo el argumento de que la multa impugnada, al provenir de una autoridad administrativa y apoyarse en diversos preceptos legales, implica la afectación del interés jurídico de la parte actora, máxime que en ella se impone una sanción pecuniaria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado, en cuanto al interés jurídico, que para que exista el mismo, como condición para el ejercicio de un medio de defensa, se requiere la afectación a un derecho subjetivo de un particular, sea persona física o moral, quien habrá de verse real y efectivamente afectado en su esfera jurídica por los actos administrativos, en el entendido de que la esfera jurídica comprende a los bienes reales y objetivos jurídicamente amparados, ya sea personales o patrimoniales. En esa línea argumentativa, la parte justiciable cuenta con interés jurídico para combatir la multa que se le impuso por parte de la autoridad demandada en la resolución emitida en el procedimiento administrativo de origen. De este modo, se encuentra en aptitud de intentar la demanda que nos ocupa, por ser claro que esta situación jurídica concreta incide en su esfera de derechos. Por tal motivo, es correcto el proceder de la magistrada Cuo al reconocer en la sentencia protectora ese derecho subjetivo en lo tocante a la sanción económica controvertida, resultando evidente que protege a favor de la parte actora, ahora tercero, el derecho humano de fundamentación y motivación del acto administrativo consistente en la multa que se le aplicó. De esta manera, es de señalarse que el citado razonamiento de la sentencia recurrida se ajusta a derecho, ya que la parte actora en la demanda se concretó a impugnar la multa que se le impuso. En este contexto, no se omite mencionar que cuando en el acto impugnado se aplica a la parte justiciable una multa por realizar actividades reguladas sin el permiso correspondiente, el juzgador se encuentra constreñido a estudiar la legalidad de la sanción económica, de donde deriva el interés jurídico que la parte actora tiene en el proceso de origen. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de agravio expresado en el recurso de reclamación, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a las ponencias a cargo de esta segunda sala. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 88, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión de manera presencial y virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, ahora cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 470, diagonal 21 PL, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 470, diagonal 21, interpuesto por el director de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico,
del municipio de Guanajuato, así como 2 inspectores adscritos a la citada dirección, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 984, Cuarta Sala, diagonal 2019. Comenzaré señalando que el proceso de origen se promovió en contra de una orden de inspección emitida por el director recurrente para verificar la ejecución de una obra en un predio del actor, de la diligencia de inspección y de la resolución en la que se le impuso una sanción económica por no mostrar el permiso de construcción respectivo. En el fallo recurrido, la Sala decretó la nulidad de los actos impugnados porque el director recurrente no fundó debidamente su competencia para emitir la orden de inspección y porque no se acreditó que el actor estuviera obligado a obtener algún permiso de construcción. Ahora bien, en su expresión de agravios, las autoridades inconformes sostienen que el acuerdo de ayuntamiento, por virtud del cual se modificó la denominación de la Dirección de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico, al tratarse de una norma general autoaplicativa, su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado era suficiente para que surtiera efectos, así que no era necesario que se invocara en el acuerdo recurrido. Además, alegan que en la misma sentencia se reconoció que el director de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico fundó su competencia para emitir la orden de inspección. Tales disertaciones son infundadas. Lo anterior se estima así, en primer lugar, porque la declaratoria de nulidad obedeció a que el director de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico no fundó debidamente su competencia para emitir la orden de inspección. Es decir, la ilegalidad advertida no radicó en la falta de fundamentación de la competencia, como alegan las autoridades en el recurso. Por otro lado, en el acuerdo del Ayuntamiento de Guanajuato, de 10 de octubre de 2018, publicado el 5 de noviembre de ese año en el Periódico Oficial, se modificó la denominación de la Dirección de Protección y Vigilancia por la de Dirección de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico, pero no se incluyó alguna disposición que modificara el Reglamento de Edificación y Mantenimiento para la ciudad de Guanajuato y su municipio. Luego, al momento de la emisión de la orden de inspección impugnada en el proceso de origen 5 de abril de 2019, el Reglamento de Edificación y Mantenimiento para la ciudad de Guanajuato y su municipio aún hacía referencia a la Dirección de Protección y Vigilancia. Fue hasta el 10 de abril de 2019 cuando se publicó en el Periódico Oficial el acuerdo de ayuntamiento de 6 de marzo de ese año, a través del cual se modificaron diversas disposiciones del Reglamento de Edificación y Mantenimiento para la ciudad de Guanajuato y su municipio, entre otras, el cambio de la denominación de la ahora Dirección de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico. Ante estas circunstancias, para que el director de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico ejerciera las atribuciones expresamente asignadas en el Reglamento de Edificación y Mantenimiento para la ciudad de Guanajuato y su municipio, del 10 de octubre de 2018 al 10 de abril de 2019, era indispensable que se citara el aludido acuerdo de ayuntamiento de 10 de octubre de 2018, por ser el sustento jurídico que le permitía ejercer tales atribuciones hasta que el reglamento fuera modificado. Así pues, como en la orden de inspección no se invocó el acuerdo de 10 de octubre de 2018, entonces no se cumplió con el requisito de debida fundamentación de la competencia, pues aun cuando se publicó en el Periódico Oficial, debió invocarse en el acto administrativo concreto. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por las autoridades recurrentes, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 470, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión,
de manera presencial y virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Ahora se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 133/21 PL, listado como 9º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 133/21, interpuesto por el jefe de la Oficina Recaudadora de Irapuato, adscrita a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, actualmente Oficina de Servicios al Contribuyente de la Dirección de Servicios al Contribuyente, Unidad Administrativa de la Subdirección General de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, por sus siglas SATEG, y la notificadora ejecutora adscrita a la citada oficina, autoridades demandadas en la instancia de origen, por conducto del director de lo contencioso de la Subdirección General Jurídica adscrito al SATEG, en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 2176/19, en la cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Previo al análisis de los disentimientos, es necesario contextualizar el asunto. Por ende, para una mejor comprensión de los problemas jurídicos planteados, se relatará un resumen de los antecedentes procesales del caso. Cabe destacar que se destacarán también hechos relevantes que se desprenden de las constancias de autos que integran el proceso administrativo 2011/Sala Especializada -17, los cuales constituyen un hecho notorio para este órgano colegiado de conformidad con el artículo 55 del Código de la Materia. Máxime que en el proceso de origen del cual derivó el presente recurso de reclamación, en la contestación de demanda, la parte demandada solicitó a la sala que tuviera a la vista el expediente ya aludido de la sala especializada, y mediante auto, la sala explicó que se hizo una revisión del aludido expediente, dado que en palabras de la tercera sala obra en los archivos de este tribunal. Por ende, si la sala de origen tuvo a la vista el expediente citado, nada impedía que este tribunal también lo tenga en cuenta, ni que refiera hechos relevantes que se desprendan del mismo, dado que ese actuar no resulta contrario a derecho, precisamente porque el expediente aludido se tuvo a la vista, se reitera. De ahí que para resolver el presente recurso de reclamación se destaca lo siguiente: mediante resolución dictada por el Subprocurador Ambiental y el Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, Región B, dentro del expediente se determinó que la empresa cometió una falta administrativa como propietaria y o responsable del Centro de Verificación Vehicular, consistente en que no presentó evidencia documental de haber reportado en tiempo y forma al Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato sobre el destino de los certificados de verificación y hologramas que no fueron utilizados en el periodo inmediato anterior, así como de los cancelados, dañados o que por cualquier razón no fueron devueltos a la oficina recaudadora, específicamente de 11 folios. Derivado de la resolución administrativa en comento, se le impuso a la persona moral una medida correctiva y como sanción una multa misma que le fue notificada a la empresa. En desacuerdo con la decisión de la sanción administrativa, la multa, la persona moral promovió el proceso contencioso administrativo ante ese tribunal, el cual se registró y se emitió a trámite. Seguido el proceso por sus causas legales, el magistrado de la sala especializada dictó sentencia en la cual decretó la validez de la resolución dictada por la autoridad del subprocurador, dentro del expediente por medio del cual se le impuso una multa a la empresa. La sala especializada emitió un acuerdo en el que declaró que al no existir medio de impugnación pendiente, había causado estado la sentencia. Al existir declaración de que ha causado ejecutor en la sentencia, se hace necesario destacar que la versión pública de la misma se encuentra publicada en la página web de este tribunal. Mediante oficio se ordenó la ejecución del crédito fiscal derivado de la resolución a cargo de la empresa, por lo que se facultó al ministro ejecutor para que se constituyera en el domicilio de la deudora a efectos de requerirle el pago del crédito actualizado, en la intelección de que si dicho pago no se efectuara, debían embargarse bienes propiedad de la causante suficientes para garantizar la liquidación del monto adeudado o, en su caso, embargar la negociación.
Dicha diligencia fue atendida por quien se ostentó como representante legal de la empresa deudora, y ante la falta del pago del crédito fiscal, aunado a que el representante de la persona moral no señaló los bienes a embargar, fue el ministro ejecutor quien señaló los bienes. La persona fungió como ministro ejecutor, declaró formalmente embargados los bienes descritos en la diligencia y, hecho lo anterior, designó como depositaria a la persona mencionada en el párrafo anterior, quien aceptó desempeñar dicha función. Inconforme con los actos precisados en los puntos que anteceden la empresa, por conducto a su representante promovió proceso administrativo ante este tribunal, correspondiendo el conocimiento de dicho asunto a la tercera sala de este órgano jurisdiccional, quien dictó sentencia y en la que decretó la nulidad total del mandamiento de ejecución, así como de sus actos subsecuentes, requerimiento de pago y el embargo. Inconformes con el sentido de esta sentencia, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que el agravio señalado como primero, que realmente es el único, a juicio de esta ponencia, resulta fundado para revocar la sentencia recurrida. Lo anterior, como enseguida se expone, la parte recurrente en agravio arguye en esencia que la sala perdió de vista que para el cobro del crédito fiscal se apoyó en que el crédito contenido en la resolución fue materia de impugnación dentro de diverso proceso administrativo, registrado bajo el expediente 2011, diagonal sala especializada, diagonal 17, dentro del cual se emitió sentencia definitiva, en el sentido de confirmar su validez, misma que causó estado y se solicitó se tuviera a la vista al momento de emitirse sentencia. Por tanto, argumenta la parte inconforme que la sentencia reclamada resulta desacertada, ya que en la contestación de la demanda, la parte demandada solicitó a la tercera sala que tuviera a la vista el expediente, del cual se desprende que, contrario a lo que afirma la parte actora, sí tuvo conocimiento de la resolución en la que se impuso la sanción económica y cuyo pago se le requirió por medio del procedimiento administrativo de ejecución. En resumen, la parte demandada o recurrente sostiene que la sala omitió analizar el expediente de la sala especializada, el cual solicitó en su contestación de demanda se tuviera a la vista, agregando la parte recurrente que si se analiza tal expediente se puede desprender que los conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora resultan ineficaces. Pues bien, tales motivos de disenso a juicio de esta ponencia resultan fundados. El artículo 17 constitucional que consagra esta garantía de exhaustividad, entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver todas las cuestiones sometidas a su conocimiento sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna, implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, teniendo en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, así como los contenidos en la resolución impugnada, de tal forma que se resuelva sobre todos los puntos litigiosos que se hubieran sido materia del debate. Del análisis a la sentencia que se reclama, se advierte que la sala de origen consideró fundado el argumento de la parte actora, en el cual adujo que el mandamiento de ejecución y el requerimiento de pago y embargo impugnados son ilegales, pues niega conocer la resolución en la que se impuso la sanción económica y cuyo pago se le requirió en el acto impugnado. No obstante lo anterior, la parte demandada en su contestación sostiene que la parte actora sí tuvo conocimiento de la multa. Inclusive se solicitó que se tuviera a la vista el expediente citado. De la reseña efectuada en supralínea se hace patente que al resultar fundado el agravio de la parte recurrente, ya que la actora omitió analizar el argumento, ya que la sala omitió analizar el argumento defensivo de la parte demandada, pues no realiza pronunciamiento alguno en la sentencia, por lo que ello implica que no analizó las constancias que obran en el expediente de la sala especializada. Por ende, el fallo en revisión no cumple con las exigencias que subyacen de los numerales 298 y 299 aludidos, en virtud de que, como lo asevera la parte recurrente, si se analiza tal expediente de la sala especializada, se puede desprender que los conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora resultan ineficaces conforme a las consideraciones vertidas en este resumen. Pues bien, tal concepto de impugnación a juicio de esta ponencia resulta infundado. La empresa cometió una falta administrativa como propietario o responsable del centro de verificación y derivado de la resolución administrativa en comento,
Se le impuso como sanción una multa, misma que le fue notificada como se advierte de la constancia de notificación que obra en el expediente. Luego, los elementos de convicción citados permiten concluir que la empresa actora sí tuvo conocimiento de la resolución administrativa, por lo cual se determinó el crédito fiscal, resolución que originó el mandamiento de ejecución y sus subsecuentes actos, requerimiento de pago y embargo. En consecuencia, no puede aducirse un desconocimiento de la sanción impuesta, pues sí le fue notificada el 12 de septiembre del 2017 la resolución determinante del crédito fiscal. Tan es así que la parte actora impugnó tal determinación ante ese tribunal mediante el proceso contencioso administrativo, el cual se registró en el progresivo 2011, sala especializada diagonal 17, y seguido el proceso por sus causas legales, el magistrado de la sala especializada dictó sentencia, en la cual decretó la validez, es decir, declaró la validez de la resolución determinante del crédito fiscal. En ese tenor es infundado lo aseverado por la parte actora en el sentido de que niega a conocer la resolución en la que se impuso la sanción económica y cuyo pago se le requirió mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Lo anterior es así, pues se insiste, no existe duda respecto a que la empresa actora sí tuvo conocimiento de la resolución administrativa, por la cual se determinó el crédito fiscal, resolución que originó el mandamiento de ejecución y sus subsecuentes actos, requerimiento de pago y embargo. En consecuencia, no puede aducirse un desconocimiento de la sanción impuesta, pues sí le fue notificada. De ahí lo infundado del concepto de impugnación hecho valer por la parte actora. Por otra parte, en el segundo concepto de impugnación hecho valer, la parte actora manifiesta que los actos impugnados incumplen con los requisitos de debida fundamentación y motivación que deben imperar en todo acto administrativo. Expone, en esencia, la parte accionante que al considerarlo deudor de un crédito fiscal motivado por una multa impuesta no se le no se le dieron a conocer las consideraciones y origen del crédito que se pretendía ejecutar. Dichos argumentos resultan ineficaces, pues para satisfacer la obligación de fundamentación y motivación consignada en el 16 constitucional y 110 fracción tercera del abrogado Código Fiscal para el Estado, aplicable al caso, tratándose un mandamiento de ejecución en materia fiscal, en el caso de estudio, basta la cita de los datos siguientes: la resolución determinante, la fecha de su emisión, la autoridad que la dictó, la fecha de su notificación y conceptos que integran la obligación requerida. Aspectos que se colman en el mandamiento de ejecución impugnado. Lo anterior se justifica en el caso particular. No pasa inadvertido para esta ponencia que la parte accionante del concepto de impugnación en estudio también sostiene que en el contenido del mandamiento, con respecto a la autoridad que emitió la resolución determinante del crédito fiscal, existe una imprecisión que le impide saber a cuál fue la autoridad emisora de la resolución que contiene la multa. Tal argumento también es ineficaz, pues dentro del expediente tan es así que la parte actora impugnó tal determinación ante este tribunal mediante el proceso contencioso que fue dictado por el subprocurador ambiental y de ordenamiento territorial del Estado de Guanajuato, región B. De esta manera, concluyo, al resultar fundados los argumentos esgrimidos en el agravio hecho valer por la parte inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es revocar la sentencia dictada por la tercera sala. Asimismo, lo procedente es reconocer la validez del mandamiento de ejecución, así como de su acto subsecuente, el requerimiento de pago y embargo. No pasa inadvertido por este órgano colegiado que al revocar la sentencia recurrida, ello implica que este órgano colegiado será a cargo de los aspectos que no fueron abordados por la sala. Sin embargo, lo cierto es que en el caso, los conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora ya fueron analizados, por lo tanto, ya fue acatada la tesis que se refiere en esta sentencia. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 133, diagonal 21, PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes de manera presencial y virtual en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal,
para el desarrollo del TOCA 511, diagonal 21 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 511, diagonal 21, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 1811, diagonal 16, en la cual se decretó el sobreseimiento en el proceso. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora en la instancia de origen impugnaron a través del juicio de nulidad la determinación contenida en el oficio que contiene la certificación del acta 30 de la sesión ordinaria de ayuntamiento dentro del punto 11 del orden del día. De dicha demanda conoció la segunda sala, la cual admitió la demanda en nulidad y la registró. Seguido el trámite del proceso, la sala dictó sentencia en la que determinó el sobreseimiento en el proceso en virtud de que consideró el magistrado que el acto impugnado no implica afectación personal y directa de un derecho subjetivo tutelado a favor de los actores, ocasionándoles perjuicio a un interés jurídico, puesto que en ese acto la autoridad demandada no creó, declaró, reconoció, transmitió, modificó o extinguió una situación jurídica individual y concreta de dichas personas, sino que se está en presencia de una eventual afectación a un interés colectivo. Inconforme con el sentido del fallo, la actora en la instancia de origen, por conducto desautorizado, interpuso el recurso de reclamación, que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. La parte actora en esencia alega que la conclusión que la determinación de sobreseimiento por parte de la sala violenta su derecho de acceso a la justicia en virtud de que lo jurídicamente correcto era que el magistrado estudiara el fondo del asunto y dirimiera la litis planteada. Asimismo, expone la recurrente que una causa de improcedencia y sobreseimiento no puede prevalecer sobre el derecho de acceso a la justicia. Pues bien, tales argumentos a juicio de esta ponencia resultan infundados. Ello es así, pues los requisitos de procedencia no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia. A efecto de analizar este punto, se hace necesario tener en consideración lo que ha determinado la Corte, por tanto hay que tener en cuenta las consideraciones vertidas en la ejecutoria, dictada para resolver la contradicción de tesis 172, diagonal 2012. En la ejecutoria de la contradicción de tesis citada, el alto tribunal estableció en el caso de Jorge Castañeda Guzmán contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que toda persona tiene derecho a interponer un recurso en el que la decisión se resuelve de forma motivada y fundada bajo pena de violar las garantías del debido proceso, lo que no equivale a que en todo caso existe un análisis sobre el fondo del asunto, puesto que primero debe satisfacer los requisitos de admisibilidad. Por ende, tomando en consideración las premisas establecidas por el alto tribunal, este órgano colegiado puede afirmar válidamente que el estudio de las diversas hipótesis que motivan la improcedencia del proceso no implica una violación al derecho humano al recurso efectivo, ni se configura una denegación de justicia. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijan las leyes, es claro que en ellas también puede establecerse condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. En ese contexto, las causas de improcedencia establecidas en el Código de la materia tienen una existencia justificada en la medida en que, atendiendo al objeto del proceso, a la oportunidad en que pueda promoverse o bien a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido o cualquier otro medio de defensa efectivo. En consecuencia, al estimar que se actualizó una causal de improcedencia, la sala no se encontraba en aptitud de pronunciarse en torno a la legalidad del acto impugnado, pues estaba vedada a hacerlo, pues la consecuencia jurídica de la actualización de una causa de improcedencia y la correlativa declaración de sobreseimiento en el proceso es precisamente la imposibilidad de analizar
el fondo de la controversia propuesto, como en el caso aconteció. De ahí que los disentimientos resulten infundados. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 511, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión de manera presencial y virtual. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 480, diagonal 21 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada. Buenas tardes, perdón. Buenos días todavía. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general. Proceden a sus términos. El TOCA 480, diagonal 21, fue interpuesto por la ministra ejecutora adscrita a la Dirección de Ejecución de León, Guanajuato, parte demandada en contra del acuerdo emitido el 13 de julio de 2021 por la tercera sala dentro del proceso administrativo número 1829, diagonal tercera sala, diagonal 20. Como antecedentes del asunto, me permito relatar lo siguiente. El 13 de julio de 2021, la tercera sala emitió acuerdo donde tuvo al ministro ejecutor y al director de ejecución de la Dirección General de Ingresos, ambos de la ciudad de León, Guanajuato, autores demandadas por no contestando la ampliación de la demanda. Inconforme con la determinación, las demandadas promovieron recurso de reclamación. El agravio, donde el recurrente expone que rindió su contestación a la ampliación en tiempo, es infundado. Atentos a lo siguiente. El artículo 285 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que la contestación a la ampliación de la demanda deberá realizarse dentro de los 7 días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación del acuerdo que la admita. Con fecha 15 de junio de 2021, la autoridad fue emplazada con la ampliación de la demanda interpuesta por la parte actora. Así las cosas, si el acuerdo de emplazamiento se notificó el 15 de julio de 2021, surtiendo sus efectos dicha notificación el día hábil siguiente, esto es el 16 del mismo mes y año, transcurrido el término legal, los días 17, 18, 21, 22, 23, 24 y feneciendo el 25 de junio de 2021, descontándose los días 19 y 20 de junio de 2021 por corresponder a sábado y domingo. De ahí que si la autoridad dio contestación a la ampliación de la demanda el 28 de junio de 2021, se concluye que lo hizo fuera del plazo legal que previene el artículo 285 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por lo tanto, lo procedente es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 480, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión de manera presencial y virtual. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 537, diagonal 21 PL, listado como 12º punto del orden del día.
Por favor, adelante, magistrado. Procedo, presidente. Este toca 537, diagonal 21, fue interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Subdirección General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en representación de la directora general, parte demandada, en contra de la sentencia emitida el 16 de julio de 2021 por la tercera sala dentro del proceso administrativo sumario 1619, diagonal tercera sala, diagonal 21. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 3 de mayo de 2021, una ciudadana promovió proceso administrativo en contra de el cobro de atribuciones por concepto de refrendo vehicular. El asunto fue turnado a la tercera sala de este tribunal, donde el 16 de julio de 2021 se decretó la nulidad del acto impugnado. Inconforme con la determinación de la sala, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El agravio, donde se argumenta que la condena al pago de intereses es ilegal, es infundado. Atentos a lo siguiente. Del tercer párrafo del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato se desprenden las hipótesis jurídicas siguientes. 1. No se presenta una solicitud de devolución de pago de lo indebido, sino que la misma se efectúa en cumplimiento de la resolución de un recurso administrativo o a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. 2. De resultar la sentencia favorable al particular, la resolución deberá pagar intereses contados a partir de que se interpuso dicho recurso o, en su caso, la demanda. Resulta evidente que el párrafo tercero, en el que se contempla el pago de intereses a partir de la presentación de la demanda, es aplicable al caso concreto. Nos encontramos ante un asunto donde la devolución de pago de lo indebido proviene de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, por lo que resulta evidente que es aplicable el párrafo tercero del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, siendo adecuada la determinación de la Sala ACU al condenar a la autoridad al pago de intereses a partir de la fecha en que se presentó la demanda que dio origen al proceso administrativo 1619, diagonal tercera sala, diagonal 21. Donde la ley es clara, no hay que distinguir, nos dice un principio general del derecho. Si la norma aplicable al caso concreto, en este caso el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, regula de manera explícita que se deben pagar intereses computados a partir de la presentación de la demanda, cuando la devolución proceda de una sentencia de un órgano jurisdiccional, es claro que la Sala procedió conforme a derecho al manifestar en el considerando sexto de la sentencia lo ya referido. En ese sentido, el agravio planteado por la autoridad es infundado y lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la Sala. Perdón. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 537, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión de manera presencial y virtual. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 543, diagonal 21 PL, listado como 13º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Presidente, el TOCA 543, diagonal 21, interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 23 de agosto de 2021 por la cuarta sala en el proceso administrativo número 3100, diagonal cuarta sala, diagonal 2021. Tiene como antecedentes los siguientes. El 17 de agosto de 2021, el justiciable promovió proceso administrativo en contra de la resolución del procedimiento administrativo de separación
acuerdo de inicio de procedimiento y notificación del acuerdo de inicio de procedimiento aludido. El asunto fue turnado a la cuarta sala de este tribunal, donde el 23 de agosto de 2021 se emitió acuerdo donde se sobreseyó el proceso con relación a los actos identificados con los incisos B y C en el párrafo que precede, debido a que no se afectaban los intereses jurídicos del actor. Inconforme con la determinación de la sala, el actor promovió recurso de reclamación. El agravio es infundado, atentos a lo siguiente. El artículo 251 del Código de la Materia, en lo sucesivo, se prevé lo siguiente: solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. El interés jurídico para acudir al proceso administrativo deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular y en virtud de lo cual este último, al ver afectado su derecho subjetivo, acuda a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca, debe existir un acto de autoridad dirigido al particular, amparado por la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado. Sirve de referencia a lo anterior la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro es el siguiente: interés jurídico en el amparo, elementos constitutivos del mismo. Aquí la cita. Como se plasmó en el considerando anterior, el 17 de agosto de 2021, el justiciable promovió proceso administrativo en contra de la resolución del procedimiento administrativo de separación, acuerdo de inicio de dicho procedimiento y notificación del acuerdo de inicio del procedimiento aludido. De lo narrado en el párrafo anterior, se infiere que el acuerdo de inicio del procedimiento de separación y su notificación per se no afectan el derecho subjetivo del justiciable. Las fases previas de un procedimiento, como regla general, no son susceptibles de ser impugnadas, ya que no traen aparejada una afectación. En efecto, la resolución administrativa requiere para su conformación estar precedida de una serie de formalidades y actuaciones intermedias, en este caso actos instrumentales, mismos que proporcionan los elementos indispensables a la autoridad para su emisión, al tiempo que constituyen un referente de que el actuar administrativo no ha sido arbitrario, sino que ha sido construido con elementos que lo justifican e incluso con la participación de la persona a la que va dirigida. Pero no son los actos intermedios, sino la resolución la que por regla general produce la afectación de un derecho subjetivo. Son diversos los procedimientos previstos por la normatividad administrativa y, como se sostuvo en el párrafo que precede, por regla general, todos ellos son impugnables al momento de la emisión de la resolución. Por lo narrado, se coincide con la sala cuando declaró improcedente el proceso de origen en contra del acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de separación y su notificación, ya que es en la resolución al procedimiento donde se materializan las afectaciones a los derechos subjetivos del justiciable. Aunado a lo anterior, es prudente señalar, como lo hizo la sala, que es factible señalar los agravios en contra de la resolución al procedimiento administrativo de separación, tanto en los vicios de procedimiento como en los cometidos en el dictado de dicha resolución. Y consecuentemente la sala, al momento de resolver, los analizará en su conjunto. De ahí lo infundado del agravio. Por lo tanto, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por la cuarta sala de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y, en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 543/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión de manera presencial y virtual. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, informo que fue promovida excitativa de justicia dentro de los autos que integran el proceso 2340 del 2020 por la parte actora,
Derivado de lo anterior, la promoción fue debidamente acordada y se encuentra en vías de notificación a las partes. Ello así, en el sentido de solicitar a la sala correspondiente que rinda el informe sobre la materia de la misma. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinarlo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo ningún comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. Continúa, por favor, señora secretaria. En tal sentido, informo como segundo y último asunto general que en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos administrativos 1129 del 2019, 862 y 2217 del 2020, que los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito al advertirse que las sentencias respectivas han sido emitidas. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario o observación, se declara sin materia las excitativas de justicia de mérito. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y acotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 2 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:52. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de Acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Muchísimas gracias. Igualmente, buen día. ¿Algún errorcito por ahí?